¿Qué es una animación digital? Es el proceso de crear imágenes en movimiento. Se utilizan en películas, videojuegos, publicidad, simulaciones. Se basa en la manipulación de imágenes para crear ilusión de movimiento. ¿Cuáles son los principios de la animación? Primero, estiramiento y encogimiento. Consiste en deformar, comprimir o expandir aquello que estamos dando movimiento. Da volumen y peso a nuestra animación. Da flexibilidad y elasticidad al personaje. 2. Anticipación. Consiste en una acción previa a una acción mayor, por lo general en sentido contrario, y sirve para preparar a la audiencia y dar más realismo al movimiento. 3. Puesta en escena. Busca centrar la mirada del espectador en lo que está ocurriendo para dar una atención a lo que es revelante. 4. Animación directa y pose a pose. Significa dibujar cada pose de manera lineal desde un principio hasta un final. Esto otorga mayor fluidez y dinamismo del personaje. 5. Acciones complementarias y superpuestas. Señala que los distintos elementos de un cuerpo deben seguir su movimiento incluso cuando este último deja de moverse. 6. Acelerar y desacelerar. Este principio de la animación se refiere a acelerar y desacelerar gradualmente en un mundo real. 7. Arcos. Para lograr mayor realismo, los animadores deben respetar este principio tanto al crear el efecto de las extremidades al moverse como al lanzar un objeto. 8. Acción secundaria. Consiste en generar una acción extra a la acción principal para dar más valor o más peso visual a lo que el personaje esté realizando. 9. Sincronización. Si consigues aplicar bien este principio, la animación resultará más realista, porque dará la sensación de que todo sigue las leyes de la física. Piensa en el tamaño y el peso de los personajes en relación con las personas y objetos que los rodean. Los objetos y las personas ligeras realizarán con más rapidez al empujarlos si son pesados. 10. Exageración. Muchos de los 12 principios de la animación se basan en el realismo. Este no es una excepción. Sin embargo, si evitas por completo la exageración, la animación puede ser demasiado real y corres el riesgo de que resulte aburrida. 11. Dibujo sólido. Se refiere a la habilidad de los animadores para crear personajes y objetos con volumen y peso, de manera que parezcan tridimensionales. 12. Atractivo. El atractivo de un personaje animado es equivalente al carisma de un actor. La audiencia debe sentir que el personaje es interesante. ¿Qué es Motion Graphic Design? Es la creación de contenido visual en movimientos para medios digitales como videos, animaciones y presentaciones. Combina elementos gráficos, tipografías, animaciones y elementos visuales para comunicar mensajes de forma dinámica y atractiva. ¿Qué es una composición en After Effects y cómo se crea una composición? Una composición es como un lienzo donde se pueden organizar capas de imágenes, videos, efectos y animaciones para crear un proyecto visual. Para crear una nueva composición debemos abrir el programa, se nos desplegará una pantalla de inicio donde debemos hacer clic en Nuevo proyecto. Luego se pueden ajustar los parámetros de composición como el tamaño y la duración. Después se pueden arrastrar elementos visuales a la composición y ajustar sus atributos como posición, escala y opacidad. ¿Cómo se debe preparar un archivo de imágenes digitales para una animación? Asegurarse de que las imágenes tengan una buena resolución y que sea un formato adecuado para la animación. También es importante organizar las imágenes en secuencia y nombrarlas de manera secuencial para su organización al importarlas. Comúnmente se emplean formatos en PNG, JPG por su calidad visual y compatibilidad con la mayoría de los programas de animación. ¿Qué es interpolación? Se utilizan fotogramas claves para representar los puntos de inicio y fin de un movimiento, cambio de escala, rotación, entre otros. La interpolación determina cómo el objeto o propiedad entre esos fotogramas claves puede ser lineal o acelerado. ¿Qué son keyframes y cómo funcionan? Son puntos específicos en el tiempo dentro de una animación donde se define un cambio significativo de un objeto o propiedad. Es utilizado como la posición, escala o rotación de un objeto. Son puntos de referencia que permiten al software de animación calcular y generar automáticamente la transición suave entre ellos.
¿Qué es una capa y cómo se agrega una nueva? Las capas son elementos fundamentales que componen una composición y que contienen diferentes tipos de contenido, como imágenes, videos, efectos, textos, formas y más. Cada capa se superpone en el lienzo de composición y pueden ser editada individualmente. Para agregar una capa, puedes seguir los siguientes pasos. Abre tu proyecto y selecciona la composición a la que deseas agregar una capa. En la barra de menú superior, selecciona capa y luego elige el tipo de capa que deseas agregar. Una vez que hayas seleccionado el tipo de capa que deseas agregar, se creará automáticamente la línea de tiempo de la composición. Algunos de los tipos de capas más comunes son: primero, capa de video. Permite importar y colocar videos en tu composición. 2. Capa de imagen fija. Te permite importar y colocar imágenes estáticas en tu composición. 3. Capa de texto. Para agregar y animar textos en tu animación. 4. Capa de forma. Para crear y animar formas geométricas como rectángulos, círculos, polígonos, entre otros, y capas. 5. Capas de ajuste. Utilizada para aplicar efectos o ajustes a otras capas debajo de ella. 6. Capa de sólido. Una capa con un color sólido o un patrón predefinido para utilizar como fondo o para aplicar efectos especiales. 7. Capa de cámara. Utilizada para asimilar la posición y movimiento de una cámara en una escena tridimensional. ¿Cuáles son las propiedades de transformación de las capas en After Effects? Son fundamentales para animar y manipular el aspecto visual de las capas en una composición. Algunas de las propiedades de transformación más comunes son: primero, posición. Modifica la ubicación espacial de la capa en el lienzo de la composición. 2. Escala. Controla el tamaño relativo de la capa, permitiendo agrandar o reducir su apariencia. 3. Rotación. Permite girar la capa alrededor de un punto de un anclaje definido. 4. Opacidad. Controla la transparencia y visibilidad de la capa, lo que permite crear efectos fundidos. 5. Anclaje. Define el punto alrededor del cual se aplica la transformación de posición, escala y rotación. Estas propiedades son claves para crear efectos visuales, dinámicos y complejas animaciones en proyectos de After Effects, al ejecutarlas a lo largo del tiempo.